La tarea cotidiana, por Graham Greene. Richard Skate se alejó del ministerio un par de horas con el único objeto de ver si su casa había sufrido daños durante el bombardeo de la pasada noche. Era un hombre delgado, pálido, de aspecto enfermizo y edad mediana, que durante toda la vida no había hecho sino procurar no arruinarse del todo, dando conferencias en escuelas nocturnas y actuando de profesor de inglés en academias. Durante este proceso, había adquirido una casita, una esposa y una hija, muchacha precoz con talento para la pintura que lo despreciaba. Vivían en el campo, y su casa quedaba más allá del bombardeo, a muchísima distancia de Londres. Iba 2 veces por semana y su mundo actual estaba constituido esencialmente por el ministerio, enorme edificio de aspecto agresivo, lleno de complicados pasadizos, ascensores, lavabos de los que jamás surgía agua caliente y cepillos asegurados a la pared por medio de cadenas. La calefacción central difundía por el ambiente ese olor peculiar de los vapores, exceptuando los aposentos cuyas ventanas estaban siempre abiertas, dejando entrar el aire helado. Parecía como si hubieran de verse a cada caso pasajeros envueltos en mantas y camareros caminando muy rápido de un lado a otro. Skate dormía abajo, en el sótano, sobre una cama de campaña. Salía hacia las 10 para tomar el desayuno, y aquellas semanas de encierro le empezaban a prestar cierto aire de recluso. La rama de establecimientos del Ministerio de Propaganda consideró prudente hacer circular una nota entre el personal, aconsejando pasar 1 o 2 horas al aire libre durante el día, y eran muchos los que se trasladaban al King's Arms de la esquina, pero Skate no bebía. Sin embargo, y a pesar de todo, era feliz. Sí, era feliz, trasponiendo la entrada y mostrando su pasa, miembro de la Guardia Nacional con su atavío polar. Por lo menos disponía de un empleo fijo y era funcionario público. En otros tiempos ambicionó ser escritor teatral, y una representación dominguera para aficionados le había permitido inscribirse como dramaturgo en el registro central. Ahora que todas las salas estaban cerradas, no se sentía agraviado por la popularidad de los demás. Abrió la puerta de su pequeña y oscura habitación construida en madera y situada en el pasillo. A medida que el numeroso personal se incrementaba, formando secciones que se subdividían en departamentos, y estos a su vez en nuevas divisiones, los 500 aposentos del bloque universitario resultaron insuficientes, y hubo que aprovechar los rincones y habilitar los lugares más raros. ¿Todo bien?, preguntó su ayudante, una joven de amplio seno que lo cuidaba tiernamente, trayéndole tazas de té cuando parecía irritado y haciendo guardia junto al teléfono. Sí, muchas gracias. Todo va bien, solamente un vidrio roto. Llamó un tal Mr. Savage. Ah, sí. ¿Y qué quería? Dijo que se había alistado en las fuerzas aéreas y deseaba que usted lo viera de uniforme. Ah, el viejo Savage. Siempre tan alocado. El teléfono sonó y Miss Manners lo tomó con aire hostil. Sí, dijo por el auricular. Sí, RS ha regresado. Y volviéndose a Skate, es HG. Los funcionarios jóvenes habían adquirido la costumbre de llamar a todo el mundo por sus iniciales, especie de punto intermedio entre el nombre de pila y el mister. Pero de este modo las conversaciones telefónicas resultaban tan oscuras como un telegrama cifrado. ¿Qué tal, Graves? Sí, seguimos vivos. ¿Estará en el comité? No, no tengo el orden del día. ¿No podría inventar alguna cosa? Y dirigiéndose a Miss Manners añadió, Graves quiere saber quién formará el comité. Miss Manners recitó por el teléfono, R.K., D.H., F.L. y B.L. Este llegará tarde. Bueno, avisaré a R.S. Adiós. Luego se volvió hacia Skate. H.G. pregunta por qué no se ha incluido un informe sobre el progreso. ¡Qué tontería!, manifestó Skate tristemente, como si disfrutáramos de algún progreso. Le traeré un poco de té, sugirió Miss Manners, y abriendo un cajón, extrajo de este la cucharilla de Skate. No habían vuelto a suministrarse cucharillas en el ministerio tras la pérdida inicial de unas 6.000 durante los primeros meses de la guerra, y cada vez se hacía más necesario guardar bien tales utensilios. Incluso las mantas desaparecían de los refugios de la ARP. De modo semejante a lo que ocurre con los restos de un avión caído, el lugar era presa de los cazadores de recuerdos hasta el punto de temerse que algún día solo quedasen las paredes de cemento ennegrecidas por el humo de los incendios,
y claveteadas por las balas de los guardias nacionales que las utilizaban como blanco. Tengo que confeccionar esa orden del día, dijo Skate. Su preocupación era superficial. Todo aquello constituía un detalle sin importancia en la enorme estructura del ministerio. La propaganda era un medio, como otro cualquiera, para pasar el tiempo. Así es que, con aire cansino, escribió en el papel: el problema de la India. Al abandonar su habitación, Skate se apartó un poco para dejar pasar una pequeña comitiva de hombres que vestían togas e iban precedidos de un macero. Se dirigían, uno de ellos estornudando, hacia el salón del canciller, como humildes fantasmas empeñados en seguir el ritual de otras edades. En tiempos ya pasados actuaron como reyes del lugar. El gigantesco edificio fue construido para darles albergue, pero ahora los funcionarios civiles pasaban junto a ellos sin prestarles atención. Mucho antes de llegar al aposento en el que se reunía la comisión, percibió una voz familiar que declaraba: «Lo que deseamos es una campaña de carácter verdaderamente colosal». Era King, que contribuía con su grano de arena al esfuerzo de guerra común. Aquellas expansiones tenían lugar de manera periódica, como ciertos efectos. King se había dedicado a la propaganda comercial y la necesidad de vender algo lo abrumaba con frecuencia. Los recuerdos de la Ovaltine, la Alitasis y el Mustard Club buscaban un escape conveniente, y de improviso se encontró vendiendo también ideas para la guerra. La tesorería y la oficina de material obraban de modo que sus grandes proyectos quedaran reducidos a la nada. Solo una vez, y a causa de hallarse no sé quién de vacaciones, una idea suya llegó a realizarse. Fue en ocasión de reducirse el suministro de carne a solamente un chelín por persona. Los embalajes llevaban una breve advertencia ideada por King: ¿a qué murmurar por la escasez de carne mientras queden verduras? Un quisquilloso laborista presentó el asunto ante el Parlamento. Se suprimió la frase, quitando los carteles, de un coste total de 20.000 libras. Dimitió el secretario permanente. El primer ministro se disculpó en su gobierno, y este en los personajes inferiores, y King fue invitado a retirarse. Más tarde fue instalado en la división de libros, con un salario mayor. De este modo se evitaba que causara aún más graves daños. Skate penetró en la sala distribuyendo copias de la orden del día como una criada que reparte servilletas. No se preocupó por escuchar a King, que disertaba sobre la necesidad de unos folletos destinados a 6 millones de personas en los que se explicase de manera bien clara el porqué de nuestra lucha. Pongamos ante sus ojos el significado de la libertad, decía. No es preciso utilizar palabras rimbombantes. Democracia, por ejemplo. No creo que la oficina de material, empezó Hill. La voz delicada de este constituía siempre un alegato en pro de la razón. Decíase que era el autor de la defensa del ministerio ante sus adversarios. Una acción negativa puede aportar resultados positivos. En la orden del día de Skate se leía: 1. Propuestas. 2. Folleto en galés acerca de las condiciones de trabajo en Alemania. 3. Apoya a Wilkinson para que visite la ATS. 4. Objeciones al proyecto de propaganda de Bone. 5. Sugerencias para un proyecto de propaganda de la Oficina de Mercados de Carne. 6. El problema de la India. Aquella lista resultaba impresionante en opinión de Skate. Desde luego, prosiguió King, han de ultimarse detalles. Es preciso encontrar a un autor adecuado. Priestley o alguien por el estilo. Me parece que no surgirán dificultades mostrarias si presentamos el proyecto de manera contundente. ¿Quiere ocuparse de ello, Skate, e informarme a su debido tiempo? Skate aceptó. No es que tuviera la más ligera idea del tema que trataban, pero semejante detalle carecía de importancia. Al cabo de unos minutos, King se iría calmando. Mandar un recado a alguien en el enorme edificio y esperar la respuesta significaba por lo menos un intervalo de 24 horas. Para un cambio de impresiones que durase 3 minutos acerca de un asunto de importancia se precisaba una semana. Fuera del ministerio, el tiempo transcurría a un ritmo muy distinto. Skate recordó cómo el proyecto de folleto acerca del esfuerzo de guerra francés proseguía sin realizarse, mientras Alemania rompía las líneas galas, atravesaba el Somme, ocupaba París y recibía a los delegados en Compiègne. La sesión del comité duró, como de costumbre, más de una hora.
Para Skate, aquellas reuniones resultaban en extremo agradables por formar parte de las mismas personajes de las otras secciones, tales como la religiosa, la del imperio, etc. A veces incluía algún funcionario conceptuado de inteligente, y en tal caso tenía lugar apasionados debates sobre libros, autores, artistas, obras teatrales y películas. El orden del día era lo de menos, y de todos modos podía confeccionarse uno en el último instante. En aquella ocasión todo el mundo se mostraba ocurrente. No se había recibido ni una mala noticia durante la semana, y como por otra parte la política del secretario permanente consistía en que el ministerio no realizase nada que llamara la atención, no existían motivos para temer una inmediata purga en el mismo. Aquella decisión contribuyó a aligerar el trabajo de todos, y aportó un respiro en el asunto Wilkinson, una novelista deseosa de lanzar un toque de clarín dirigido a las mujeres, con cuyo fin había solicitado permiso para realizar un detenido estudio de la ATS. Pero las autoridades militares lo rehusaron, sin que nadie supiese el porqué. Las conjeturas prosiguieron durante 10 minutos. Skate opinó que Wilkinson era un mal escritor, y King discrepó de la idea. Aquello condujo a una discusión sobre literatura. Lewis, de la sección imperial que había luchado en Galípoli durante la Primera Guerra Mundial, dormitaba en su asiento. Tan solo despertó al tratarse el asunto Bone. Se había encargado a este último de la redacción de un folleto acerca del Imperio Británico que iba a ser distribuido gratis en las reuniones públicas. Pero una vez compuesto, los expertos empezaron a descubrir una serie de frases muy poco convenientes. La India protestó por una referencia a los establecimientos agrícolas y Australia por otra acerca de Botany Bay. Las autoridades canadienses estaban convencidas de que la mención de Wolfe provocaría la susceptibilidad de los franco-canadienses y las neozelandesas de que se había empleado un tono demasiado enfático al referirse a las explotaciones australianas. Entretanto, habíanse celebrado toda clase de reuniones y la oportunidad pasó. Alguien sugirió mandarlo a América para la Exposición Mundial de Nueva York, pero la sección americana pidió entonces ciertas supresiones en el asunto de la Guerra de la Independencia. Al tiempo de ser efectuadas, la Exposición Mundial cerraba. Ahora Bone escribía, protestando porque su folleto había quedado irreconocible para su propio autor. Podríamos hacer que lo firmara otro, propuso Skate, pero aquello significaba satisfacer nuevos honorarios, y la tesorería no accedería jamás, según manifestó Hill. Escuche, Skate, intervino King. Usted es literato. Escriba a Bone y lleguen a un acuerdo. Lowndes se presentó en aquel momento oliendo un poco a vino. Siento llegar tarde, se excusó rápidamente. Hube de comer con un caballero para hablar de negocios. ¿Se han enterado de las noticias? No. Nuevos ataques aéreos en pleno día. 50 aparatos nazis abatidos. Parece que vuelven a las andadas. Nosotros perdimos 15. Es preciso publicar el folleto de Bone, insistió Hill impulsivamente. De improviso y ante sus propias sorpresas, Skate declaró enérgicamente: «Esto les servirá de escarmiento». Y sentóse con expresión humilde y derrotada como si lo hubiesen atrapado cometiendo una traición. «Bueno», dijo Hill, «no debemos aturullarnos. Skate, recuerde lo que dijo el ministro. Nuestro deber consiste en seguir trabajando, ocurra lo que ocurra». «Sí, no me hagan caso». Sin llegar a un acuerdo en el asunto Bone, pasaron al tema de la carne, pero como nadie demostraba interés excesivo en el tema, este fue dejado en manos de Skate con la indicación de que informara. «Hábleles, Skate», dijo King. «Buena idea. Usted entiende mucho de estas cosas. Hable con Priestley», añadió vagamente, frunciendo luego el ceño al consultar la orden del día. «El problema de la India». «¿Es preciso discutirlo ahora?», preguntó. «No hay nadie en la sala que sepa nada de él. La semana que viene llamaremos a Lawrence». «Buen chico ese Lawrence», opinó Lowndes. «Escribió una mala novela titulada Parson's Pleasure». «Lo propondremos», dijo King. El comité se disolvió, y como la sala quedaba desierta durante 7 días, Skate abrió las ventanas en previsión de la rotura de cristales. Arriba, en el pálido e inmenso firmamento, unas tenues líneas blancas como fosforescentes huellas de un caracol indicaban el camino por el que unos hombres regresaban a casa tras haber terminado su trabajo. 1940. Pobre Malling, por Graham Greene.
Pobre, inofensivo y apacible Malling. No quiero que le sonrías con aire compasivo como le sonreían los doctores siempre que iba a consultarles, como debieron sonreírle tras la fecha fatal del 3 de septiembre de 1940, en que a pesar de su dolor de estómago, hubo de soportar durante 24 horas los trámites de fusión de las compañías impresoras Simcox y Hayes. Los intereses de las Simcox habían sido para Malling lo más querido en su vida. Zarandeado de un lado a otro, consciente de sus deberes, feliz con su trabajo, no deseaba posición más alta que su secretaria. Pero durante aquellas 24 horas cruciales, y por razones que no es prudente declarar aquí, ya que podríamos comprometer a las leyes inglesas, la compañía hubo de cesar en sus actividades. A partir de entonces, Malling se perdió de vista y siempre abrigaré la creencia de que fue a morir a algún rincón de una imprenta provinciana. Pobre Malling. Los doctores habían denominado Borboryging a su dolencia. En Inglaterra la llamamos simplemente estómago alterado. Me parece que se trata de algo parecido a las indigestibles, pero en el caso de Malling adoptaba una forma algo rara. Su estómago, según acostumbraba explicar a quien quisiera oírle, mirando tristemente a través de sus lentes semicirculares, tenía oído. Recogía las notas musicales para devolverlas después de las comidas. Jamás olvidaré un intranquilo té en el Hotel Piccadilly, celebrado en honor de un grupo de pintores provincianos. Era el año que precedió a la guerra, y Malling había estado asistiendo a los conciertos sinfónicos del Queen's Hall, aunque jamás volvió a ellos. En la distancia, una orquesta de baile tocaba el Lambeth Walk. Qué tonadilla tan latosa, con su aire de falsa bondad, su socarronería y sus finales en hoy. De improviso, en el tranquilo silencio de un intervalo, y mientras los pintores se retrepaban ante los restos de un enorme pastel, percibiéronse de manera muy vaga pero efectiva, como procedentes de un rincón del hotel, los acordes de la obertura del concierto de Brahms. Un pintor escocés exclamó complacido: «¡Cielos, qué hermosa música!». Los acordes cesaron y yo miré a Malling, mientras una sospecha cruzaba mi mente. Estaba rojo como un tomate. Nadie se dio cuenta, porque la orquesta de baile reemprendió su actuación con otro número ante el disgusto del escocés. Me parece que fui el único en percibir, bajo los compases de la nueva pieza, otros muchos más pianísimos, que correspondían sin duda alguna al Lambeth Walk, y que parecían venir de la silla que ocupaba Malling. Después de las 10, y una vez los pintores apiñados en diversos taxis se alejaron hacia Euston, Malling me contó lo que ocurría con su estómago. «Se trata de algo insólito», afirmó. «Parece una cotorra que recoja aquí y allá todo cuanto va oyendo para repetirlo más tarde. Ya no me es posible disfrutar con la comida. Y aún esta noche no fue de las peores. A veces la música surge de manera perfectamente audible». Con expresión contrita rememoró: «De pequeño me gustaba escuchar las bandas alemanas». «¿No se hace visitar por un doctor?». «No me comprenden. Declaran que se trata de una indigestión y que no me preocupe, que no me preocupe. Lo bueno del caso es que, después de una consulta, el muy ladino permanece tranquilo unos días». Noté que hablaba de su estómago como si se tratara de un animal detestable. Se contempló abatido los nudillos y continuó: «Le tengo miedo a cualquier ruido. A algunos parece no prestarles la menor atención, pero otros le fascinan. Le fascinan, literalmente. El año pasado, cuando levantaron el pavimento en Piccadilly, reprodujo el sonido de las taladradoras. Después de cada comida volví a percibirlo con toda nitidez». «¿Ha probado las sales corrientes?», pregunté con expresión algo ligera, y recuerdo su muda y desesperada respuesta. Lo último que vi de él, como si dudara de la comprensión de ningún ser humano. Aquella fue la última vez que hablé con Malling, porque la guerra me alejó de los negocios de impresión, obligándome a ocuparme de muy distintas cosas. Fue por referencias ajenas que llegué a enterarme de aquella extraña reunión en la que mi extraño amigo sufrió un ataque cardíaco. Lo que los periódicos llamaban guerra relámpago llevaba ya más de una semana de duración. En Londres nos habíamos acostumbrado a las continuas alarmas aéreas, 5 o 6 cada día. Pero el 3 de septiembre, aniversario del estallido de la contienda, había sido relativamente tranquilo. Sin embargo, se temía que el adversario celebrase tal fecha con un ataque en masa. Fue, por lo tanto, en una atmósfera de tensión que las compañías Simcox y Hythe celebraron su conferencia.
El acto tuvo lugar en aquella salita tradicional, situada en las oficinas de la Simcox, en Fetter Lane. La mesa redonda databa de los tiempos del viejo Joshua Simcox, así como el grabado representando una impresión de 1875. También se veía una Biblia, único volumen en la enorme librería encristalada, junto con un catálogo de tipos. El viejo Sir Joshua Simcox, con su pelo blanco y sus facciones pálidas y porcinas de inveterado, disidente de la iglesia anglicana, ocupaba su sitial. También estaba allí Westby Hythe y media docena más de otros rapaces directores vistiendo correctos trajes negros. Todos parecían algo intranquilos. Si querían evitar las consecuencias de la nueva ley de impuestos, debían actuar con suma rapidez. En cuanto a Malling, estaba agachado sobre su cuaderno, dispuesto a prestar su ayuda y muy nervioso a quien solicitase algún dato. Durante la lectura de los procedimientos se produjo una interrupción. Westby Hythe, que era inválido, se quejó de que una máquina de escribir que tecleaba en la habitación de al lado le estaba poniendo nervioso. Malling se sonrojó y salió un momento. El rumor cesó enseguida. Hythe estaba impaciente. Apresurémonos, decía, apresurémonos. De lo contrario pasaremos aquí toda la noche. Una vez leído el orden del día, Sir Joshua empezó a explicar con gran lujo de detalles y en puro acento de Yorkshire que sus motivos eran estrictamente patrióticos. No tenía la menor intención de eludir el pago de los impuestos. Su intención no era otra que la de contribuir de un modo u otro al esfuerzo de guerra del país, la economía, etc. La prueba de ello, empezó, y en aquel momento las sirenas empezaron a sonar. Como antes dije, se esperaba un ataque concentrado. No había tiempo que perder. Un muerto no puede eludir los impuestos. Los directores recogieron sus carpetas y se apresuraron en dirección al sótano. Todos excepto Malling. Él sabía la verdad. El animal dormido se había despertado. Desde luego, podía haber puesto en antecedentes a la reunión, pero reflexionen un poco. ¿Habrían tenido ustedes el valor de hacerlo al contemplar aquel grupo de ancianos que con sus correas blancas sobre los chalecos corrían hacia los sótanos desprovistos de toda dignidad? Creo que, por mi parte, hubiera obrado exactamente igual que Malling, esperando tan solo que el importuno estómago rectificase a tiempo. Pero no ocurrió así. Los directores conjuntos de Simcox y Hythe permanecieron refugiados durante 12 horas mientras Malling, a su lado, seguía sin decir nada. Por alguna razón desconocida, su pobre estómago había captado las señales de alarma, pero no así las de «ha pasado el peligro».